Bueno, muy bien, muy buenos días, querida iglesia, o buenas tardes, depende, o buenas noches, depende cómo estés mirando este video. Quiero dar gracias a Dios por tener la posibilidad de compartir juntos este tiempo de la palabra de Dios, de una forma muy diferente, muy distinta, pero en fin, podemos compartir la palabra de Dios. Me voy a presentar, sí, mi nombre es Facundo Arredondo. Vivo en la ciudad de Santa Fe junto a Agustina, mi esposa, y mis dos niños, Mauro, de 7 años, y la pequeña Emilia, de tan solo 8 meses. ¿Sí? Nos congregamos en la iglesia de calle Belgrano, de la ciudad de Santa Fe, y bueno, para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. De una forma diferente, ustedes me van a poder ver y me van a poder conocer. Yo no los voy a poder ver, no los voy a poder conocer, pero feliz de poder, de esta forma, poder compartir juntos la palabra de Dios. Mira, el día de hoy quiero que miremos una historia de la palabra de Dios, una de las historias más conocidas de la palabra de Dios, aquellas historias que los que tenemos la oportunidad de conocer desde chiquitos siempre nos ha atrapado. ¿Sí? Y es la historia de Noé, ¿sí? Que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6. Allí vamos a estar leyendo y allí te invito a que empieces a buscar tu Biblia. Sí tengo mi Biblia, yo te invito a que puedas tener tu Biblia a mano, ir buscando los versículos. Te invito también a que puedas tener un anotador, una lapicera, ir tomando apuntes acerca de lo que vamos a estar hablando. ¿Sí? Mira, para ponerle un título al mensaje de hoy, pensaba en esta idea, estar un poco locos como lo estuvo Noé. Eh, Permitime esta expresión, ¿sí? Sin ofender a nadie, sin herir ningún sentimiento. Pablo, cuando escribía a la iglesia de Corinto, decía eh, que para el mundo la palabra de Cristo, la palabra de la cruz es locura, mas para nosotros es poder de Dios. Bueno, creo que para los contemporáneos de Noé, Noé tiene que haber estado un poquito loco, ¿sí? Por las obras que estaba haciendo, ellos habrán dicho, Noé está loco. Bueno, quiero que pensemos esto, que nosotros, vos y yo, podamos tener un poquito de esa locura que tuvo Noé para transformar o para impactar su generación. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? A partir en el capítulo 6 del libro de Génesis, vamos a leer allí a partir del versículo 5, ¿sí? Si tenés tu Biblia, vas a ver que viene hablando la historia de los primeros tiempos de la humanidad y llega allí en el capítulo 6, versículo 5 y dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y remarca esta expresión, ¿sí? Triste expresión, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Y acá hay una expresión que quiero que vamos a estar trabajando en este domingo, ¿sí? Noé, varón justo, ¿sí? Ese varón justo habla de la posición de Noé delante de Dios. Dios, a través de su gracia, como dice el versículo 8, le dio justicia a Noé delante de él. Pero después dice la segunda expresión, que era perfecto en sus generaciones. Marcada de nuevo esta expresión, porque la vamos a estar trabajando. Noé, perfecto en sus generaciones. Y termina diciendo el versículo, con Dios caminó Noé. Pues más adelante allí le da las indicaciones del arca, pero versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 1 del capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, y de nuevo esta expresión, delante de mí en esta generación. Versículo 5 del mismo capítulo 7 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y quiero que me acompañes un versículo más que habla de Noé en el capítulo 11 de Hebreos. Sí, el capítulo 11, allí donde nos habla de la galería de la fe y empieza a mencionar hombres y hombres de fe.
aparece la persona de Noé. Versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta acá la palabra de Dios, que vamos a estar leyendo. Después mencionaremos algún otro versículo, pero hasta aquí. En segundo lugar, no solo fue la fe de Noé, sino que fue el temor de Noé. Dice Hebreos, el versículo que leímos, que el temor de Noé lo llevó a construir el arca. Pero ¿cómo definimos temor? Y muchas veces hablamos del concepto de temor reverente, de ver a Dios y tenerle reverencia a Dios. Me gusta pensar que temor es miedo también. El temor a Dios fue el motor de las acciones diarias de Noé. ¿Escuchaste bien? Anótatelo. El temor de Noé fue el motor de sus acciones diarias. Dice que Noé, cuando escuchó el juicio que vendría de Dios, Noé le creyó a Dios. Creyó que iba a venir un juicio y que Dios iba a ejecutar la humanidad. Y ese temor fue el motor de sus acciones diarias. Eh, Vivimos en una generación que ha perdido la fe en Dios y vivimos en una generación que ha perdido el temor de Dios. Hace un tiempo atrás, hablando con un compañero de trabajo y presentando el mensaje de salvación, cuando un poco hablábamos acerca de las consecuencias del pecado y del infierno y del juicio y cómo la Biblia describe el infierno, este chico me decía: la verdad, Facundo, no creo en, de alguna manera en ese juicio de Dios. Yo no creo en un Dios que mande a las personas al infierno. Algo tiene que haber, algo va a suceder. Yo sé que después de morir, pero algo tiene que suceder, porque la sociedad ha perdido el temor a Dios. Me preocupa que muchas veces esa falta de temor de la sociedad también se haya trasladado a nuestras vidas como hijos de Dios. Y nos cuesta vivir en santidad porque le hemos perdido el temor a Dios. El temor a Dios nos debería llevar y motivar y ser el motor de nuestras acciones diarias, ¿sí? Para vivir de una forma diferente, para mostrarnos diferentes en medio de esta generación. Yo sé que las presiones son muchas y nuestra vida de pareja muchas veces se ve tan golpeada por el contexto. En la adolescencia, en nuestra juventud, cuántos embates del enemigo recibimos. Pero necesitamos tener temor de Dios, saber que el pecado tiene sus consecuencias, que Dios anhela un pueblo santo, anhela un pueblo diferente, un pueblo que se separe de lo que el mundo nos propone. El temor a Dios debería ser un motor de nuestras acciones, de saber que Cristo va a volver y va a volver pronto y va a pedirnos cuenta de las acciones que nosotros hayamos hecho. Pero no solo eso, mira, segunda Pedro capítulo 2 lo define a Noé como un pregonero de justicia. Debería ser el temor a Dios y saber que hay un juicio y que Dios va a cumplir con su palabra. Debería ser un motor para predicar la justicia de Dios en esta tierra. Debería motivarnos a saber de que Jesús vuelve pronto y nos queda poco tiempo para que el mundo conozca de Jesús. Entonces, que el temor de Dios, ese temor de saber que va a haber un juicio, que Dios va a condenar a la humanidad y quizás tus vecinos, tus amigos, tu familia va a tener que enfrentar el juicio de Dios, sea un motor de nuestras acciones para dar a conocer el mensaje de salvación. Eh, Cuando el versículo 9 habla de que no era perfecto en sus generaciones, allí la idea es el concepto de integridad, de alguien completo, no que era moralmente perfecto porque nadie lo es y la justicia la obtuvo por la gracia de Dios.
pero sí que había integridad en su vida. ¿A cuánto se impactaría nuestra sociedad, nuestra generación, si vos y yo, si cada cristiana, cada cristiano, cada seguidor de Jesús, decidimos vivir con una integridad genuina en nuestro corazón, una integridad en nuestro carácter, en nuestra palabra, en el pago de nuestros impuestos, en el cumplimiento de lo que decimos? Si cada uno de nosotros decidimos vivir en integridad, wow, cuánto se impactaría nuestra generación. Por eso necesitamos una generación, una persona, una vida con un temor a Dios que impacte esta generación, una fe genuina, viva, que impacte esta generación, un temor a Dios que impacte esta generación. Pero en tercer lugar, dos versículos leímos en el capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, a todo lo que Dios le mandó. El versículo 5, ¿sí?, del capítulo 7 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, allí esa expresión todo significa todo. Si hay algo que aprendí cuando me casé, es a tener cuidado con las palabras absolutas. Todo, nunca, siempre. Bueno, muchas veces las usamos muy a la ligera y para acusar generalmente, ¿no? Nunca me escuchás, siempre haces todo mal. Bueno, generalmente para acusar usamos esas palabras absolutas. Ahora, cuando la Biblia habla de una palabra absoluta, me encanta. Dice acá: hizo conforme a todo. Y cuando dice a todo, es a todo. En tercer lugar, ¿sabes qué me impacta de la vida de Noé? Es la obediencia de Noé. En ambos versículos habla de un sometimiento completo de Noé a la voz de Dios. Dios había trazado un plan. Dios tenía un plan para esa generación. Ahora Noé fue el ejecutor de ese plan. Fue el instrumento escogido por Dios para llevar adelante ese plan. Ahora me encantan esas expresiones. Todo, completamente como Dios le mandó. ¿Qué hubiese sido si Noé hubiese metido mano en el plan de Dios? Quizás el barco no hubiese sido de las dimensiones que tenía que ser, o tendría más ventanas, o tendría más puertas. Mirá, cuando desde una perspectiva de un análisis físico de flotabilidad, las dimensiones del arca son maravillosas. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese intentado cambiar eso? Cambiar las dimensiones, cambiar la arquitectura del barco. No creer que Dios iba a emitir su juicio. La fe de Noé lo motivó al temor a Dios y lo motivó a la obediencia genuina a Dios. Y hay un detalle así que debemos resaltar: que Dios fue glorificado en la obediencia de Noé. Dios fue exaltado en la obediencia de Noé. Esa obediencia de Noé que le permitió esa fe, ese temor y esa obediencia, que le permitió salvar a él y su familia del juicio determinado por Dios. Una fe que está por encima mira, de la aparente irracionalidad del pedido. Sí que era loco el pedido que Dios le estaba haciendo a Noé. Le estaba pidiendo que construya un barco de unas dimensiones de más de 100 metros de largo, eh, en un lugar que estaban totalmente alejados del mar, en un lugar en donde Dios le hablaba de lluvia y de un concepto totalmente novedoso, porque nunca había llovido. Sin embargo, Noé decidió obedecerle a Dios y decidió confiar a Dios. Eh, a veces nos suena tan irracionales los pedidos de Dios. Dios nos pide que guardemos nuestro cuerpo y vivamos en santidad hasta el matrimonio, que guardemos nuestra sexualidad. Y a veces nos parece tan irracional el pedido, ¿no? En medio de la generación que nos toca vivir. Em, Dios nos pide que allí en una conversación con sus discípulos le dice, y algunos que venían a juzgarlo, le dice: bueno, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Sin embargo, a veces que nos cuesta tanto pagar nuestros impuestos, parece tan irracional todas las cosas que tenemos que pagar. Hay veces que nosotros miramos los mandamientos de Dios, los pedidos de Dios, decimos, pensamos que son tan irracionales que no los tenemos que cumplir. Yo estoy convencido que ninguno de los pedidos que Dios nos hace a nosotros son tan irracionales como el pedido que Dios le hizo a Noé. No solo eso, que fue una obediencia tal que estuvo por encima del tiempo demandado. Como decíamos, Noé estuvo construyendo el arca por más de 100 años. ¿Cuánto dura nuestra obediencia a Dios? ¿Cuánto es el tiempo en el cual nosotros estamos dispuestos a obedecer completamente a Dios? Hablamos muchas veces esto con los adolescentes, con los jóvenes, ¿sí? Que vamos a un campamento, la palabra de Dios nos llega al corazón, se producen decisiones en nuestro corazón, pero va pasando el año y parece que esas decisiones se van desinflando y, bueno, nuestra obediencia va cayendo. Pero esto no es propiedad de los adolescentes o de los jóvenes, nos pasa a todos. Eh, ¿Cuánto dura nuestra obediencia a Dios? Hay una cosa que es seguro, que Noé estaba convencido de la autoridad detrás del mandamiento. Eh, Pensarlo esto, ¿no? Noé estaba totalmente convencido de la autoridad que estaba detrás del mandamiento. No importaba el mandamiento, él estaba convencido de quién era y que estaba atrás, por detrás, y le estaba pidiendo ese mandamiento. Nosotros muchas veces no estamos convencidos de la autoridad de Dios y quién es el que nos está pidiendo el cumplimiento del mandamiento. El mandamiento está hecho para nuestro bien. Lo importante es quién está detrás, que estemos convencidos quién está detrás del mandamiento que tenemos que cumplir. Noé obedeció por encima de la aparente irracionalidad del pedido, por encima del tiempo demandado, pero ¿sabes qué? Por encima de los resultados obtenidos. Como decíamos, Noé fue un pregonero de justicia, fue un verdadero predicador. Le advirtió a su generación del juicio que había de venir. Ahora solo 7 personas creyeron en él. Fue su familia. 8 con él, 8 personas con él fueron los que se salvaron del juicio de Dios. Ya no midas la obediencia a Dios por los resultados inmediatos que pienses que estás teniendo. No conocemos a Dios, no conocemos el obrar de Dios, no conocemos el alcance de Dios. El llamado es a obedecer. En el libro de Samuel, 1 Samuel, allí hay un episodio en donde Saúl, antes de la batalla y viendo que la aparente demora de Samuel no logró esperar 7 días, su obediencia no duró 7 días, se dispuso a hacer los sacrificios que le correspondían a Samuel. Y allí Samuel, emitiendo un juicio y palabras de Dios, le dice esta frase: mejor es obedecer o mejor es la obediencia que la multitud de sacrificios. Dios está buscando nuestra obediencia por encima de la multitud de sacrificios que podamos hacer. Leíamos el versículo allí 6 del capítulo 6, decía que la desobediencia del hombre, la desobediencia de la humanidad, causó dolor en el corazón de Dios. Causó dolor en el corazón de Dios. Bueno, la obediencia le saca una sonrisa a Dios. La obediencia causa alegría al corazón de Dios. ¿Cómo impactaríamos nuestra generación si cada uno de nosotros, vos y yo, disponemos nuestro corazón a tener una obediencia genuina, completa a Dios? Entonces necesitamos una fe que impacte tu generación, una fe viva, un temor a Dios que impacte esta generación y una obediencia a Dios que impacte esta generación. ¿Por qué lo pudo hacer Noé? ¿Cuál fue el secreto de Noé?
Lo dice el versículo 9, porque Noé decidió en su corazón caminar con Dios. Ese caminar es vivir en una intimidad genuina con Dios. Y en este tiempo tan especial en el cual se nos ha obligado a parar y a detenernos un instante, quizás es el tiempo en el cual nosotros debamos anhelar, como decía el salmista, como decía David, una intimidad genuina con Dios, un deseo genuino de buscar un poco más a Dios, de conocer un poco más a Dios. Termino con esto, ¿sí? Filipenses, un versículo más, si lo querés anotar, si lo querés buscar. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Pablo escribiéndole a la iglesia allí de Filipo, le dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, el Señor Jesús hizo una advertencia, que el tiempo de la venida, de su regreso, iba a ser similar a los tiempos de Noé. Nunca en la historia se va a dar tal perversidad en el hombre como en los tiempos de Noé, como en los tiempos cercanos a la venida de nuestro Señor. Mira, la sociedad hoy está totalmente pervertida. ¿Sí? Es una sociedad que ha perdido la fe en Dios, ha perdido el temor a Dios y por ende no le interesa obedecer a Dios. Ahora necesitamos una iglesia que realmente pueda tener fe en Dios. Una iglesia que en medio de una generación maligna y perversa pueda resplandecer como un luminar, como un estandarte en medio de esta generación. El Señor Jesús en Lucas capítulo 18 hace una advertencia, una pregunta allí, dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, es el tiempo, querida iglesia, de levantar el estandarte de nuestra fe, de nuestro temor a Dios y de nuestra obediencia a Dios. Dios te ha puesto en este tiempo, en esta generación, con un propósito especial. Dios ya ideó el plan. Ahora necesita que vos y yo lo podamos ejecutar. Dios te bendiga.